9ª jornadas STIC CCN CERT. Detección e intercambio, factores clave. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber querido acompañarnos en esta jornada, en esta hora Microsoft, que hemos llamado de alguna forma. Tenemos la intención de compartir con vosotros un contenido ágil. Por aquí van a pasar 4 ponentes durante 4 sesiones de 15 minutos. Pretendemos trasladaros aquellos mensajes que pensamos que son más interesantes en el ámbito y en el contexto que hemos estado hablando durante todas estas jornadas, ¿no? Hemos diferenciado un poco la presentación en 2 partes muy claras, una muy relacionada con temas relacionados con cloud computing y una segunda que no podíamos obviamente pasar por alto por la actualidad también del tema y porque probablemente todos seáis usuarios o clientes de entornos de Windows 10. Entonces vamos a contaros unas cuantas características también de Windows 10. Dentro de la primera parte vamos a tener 3 presentaciones. Una muy alineada y relacionada con algunos de los temas que se han hablado esta mañana en relación al Esquema Nacional de Seguridad. Llevamos trabajando desde aproximadamente mayo de este año, acompañados por la Administración, que además queremos agradecer especialmente al CCN, a Miguel Ángel, la guía que nos han ido dando y feedback en el proceso que hemos estado siguiendo. ¿Para qué? Para auditar los sistemas cloud de Microsoft, concretamente la plataforma de productividad en la nube Office 365 y la plataforma como servicio Microsoft Azure frente al Esquema Nacional de Seguridad. Además, en los niveles, obviamente, en los niveles más altos, es donde hemos apuntado. Trabajamos con un auditor externo, BDO, muchos le conoceréis, y la primera charla de estos primeros 12 minutos aproximadamente va a estar relacionada con, le hemos pedido al auditor si quería, si tenía a bien el compartir con vosotros directamente la labor que han estado haciendo y que hemos estado haciendo conjuntamente, cuál es el estatus en el que estamos, hasta dónde hemos llegado, qué es lo que nos queda, etcétera. Las 2 siguientes charlas relacionadas con el mundo del cloud, una va a ser relacionada con Microsoft Azure y especialmente con aspectos relacionados con la autenticación y con la gestión de identidades en torno a este servicio cloud. Una segunda parte, una segunda charla en el entorno cloud, la tercera, que va a estar relacionada precisamente con aspectos relacionados con cifrado, gestión de claves en Office, en la suite de productividad de Office 365. Y la parte final, como había comentado, vamos a hablar de algunas características de seguridad un poco, claro, en 10 minutos tampoco nos va a dar tiempo demasiado, pero sí por lo menos despertaros el interés para luego, porque posteriormente podáis buscar en contacto o preguntarnos más información al respecto. Vamos a intentar ser ágiles. Yo voy a estar aquí un poco de timekeeper también con mis compañeros, ¿no? en este sentido, para asegurar que no nos pasamos de la hora que tenemos, que a estas horas, oye, ya está. Es un sacrificio importante estar aquí a estas horas ya por la tarde, con lo cual tampoco nos vamos a extender más de lo debido. Si os parece, cualquier cuestión que pueda ir surgiendo, ir recordándola para plantearlas todas al final, para tampoco romper el dinamismo que vamos a intentar poner en la transición de una presentación a la siguiente, ¿no? Entonces, sin más, primero os voy a decir las 4 personas que van a participar. Va a participar Valentín Faura de BDO, con el auditor con el que trabajamos frente al Esquema Nacional de Seguridad. Va a participar Agustín Santamaría de Microsoft para hablarnos del directorio activo de Azure. Va a hablar Rubén Loma para hablarnos de Office 365 y esas capacidades de cifrado y de protección de la información. Y va a hablar también Santiago Núñez, todos de Microsoft, de los servicios de consultoría de Microsoft en este caso, para hablarnos de las características de seguridad de Windows 10. Entonces, sin más, daría la entrada, por favor, a Valentín Faura, BDO, y la temática, la que aparece aquí en esta slide. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Me llamo Valentín Faura y soy el director de Risk Advisory Services de la empresa BDO. Somos una empresa especializada que nos dedicamos a la auditoría y a la consultoría tecnológica, de seguridad y de continuidad de negocio, y estamos especializados en el Esquema Nacional de Seguridad. Lo que les queremos plantear hoy es la evolución de la auditoría del Esquema Nacional de Seguridad en Microsoft. En concreto, los temas que les quería comentar son la importancia de Microsoft en la administración,
compromiso de Microsoft con la Administración, objetivo y alcance del proyecto que estamos haciendo de Lens en Microsoft, enfoque y metodología del trabajo, estado actual, factores clave y conclusiones del trabajo. En este apartado, básicamente, les queríamos destacar la relevancia de Microsoft en la Administración, al tener diferentes sistemas operativos, tanto a nivel de PCs como pueden ser servidores o diferentes aplicaciones, y es por ello que el CCN ha desarrollado un conjunto de guías, en concreto la serie 800, hablando de la seguridad de esos sistemas operativos. En segundo lugar, el compromiso de Microsoft con la Administración, en cuanto básicamente es consciente de la importancia del Esquema Nacional de Seguridad con la Administración y ha desarrollado diferentes iniciativas. Básicamente, una de ellas y muy importante, la compartición del código fuente con el CCN, también la publicación del Manual de Cumplimiento Regulatorio de Lens, que en sesiones anteriores ya se repartió un ejemplar del mismo, y también destacar la de protección de datos, y en concreto también la resolución de la declaración de adecuación para la transferencia internacional de datos en la nube de Microsoft, que también es un tema de actualidad. En cuanto al objetivo y alcances del proyecto, destacar que el alcance ha sido todos los productos y servicios asociados a Office 365, también lo que sería el Cloud, el Microsoft Azure, y en este aspecto queríamos destacarles el propósito de ser un proveedor de referencia en cuanto al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, ser también un modelo de transparencia en cuanto a las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad para la Administración y, básicamente, a lo que nos ha solicitado a la empresa BDO es que realicemos una auditoría de todos estos servicios que están dentro del alcance para ver su cumplimiento y alineamiento con el Esquema Nacional de Seguridad. Este apoyo ha sido posible tanto a los responsables nacionales e internacionales de Microsoft y, básicamente, destacar el alcance del trabajo se está realizando en dos fases. Una primera revisión documental y otra revisión más operativa. La primera fase consiste en ver que los procedimientos existen y que los controles para el cumplimiento de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad existen, y en la segunda fase verificar que esos controles y esos procedimientos realmente son eficientes en su cumplimiento. Lo que sería enfoque y metodología del trabajo, ha habido una primera fase donde se ha definido exactamente cuál es el servicio, ver qué entra, qué no entra, qué servicios complementarios se pueden ofrecer, identificar los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad con cada uno de esos servicios, una definición clara ya del alcance en cuanto a qué controles le aplican y a los servicios que tenemos estipulados, se ha hecho una planificación y se ha iniciado el trabajo. En una segunda fase se ha solicitado información en base a esos controles de esos servicios, se ha revisado que esa documentación sea adecuada y se ha hecho también mediante entrevistas con diferentes personas de Microsoft. Por último, hemos emitido un borrador que hemos contrastado y hemos emitido el definitivo. Estado actual. Actualmente ya tenemos revisado todo lo que sería el servicio de Office 365. Estamos finalizando lo que sería el servicio de Microsoft Azure. Esto ha sido posible gracias a un documento que ellos han elaborado internamente, el System Security Plan, tanto a nivel de Microsoft Office 365 como a nivel de Office Azure. Y, básicamente, este documento lo que nos daba es el alineamiento del marco de control global de Microsoft con el Esquema Nacional de Seguridad. Partiendo de estos documentos, básicamente, hemos visto que hay puntos que no estaban bien clarificados, hemos solicitado información adicional o cuestiones que nosotros planteábamos que no se entendían, las hemos clarificado para que nos puedan aportar información adicional. Básicamente, el resultado de esta revisión ha sido que a nivel documental no se han identificado aspectos de incumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad. Factores claves de éxito.
En cuanto a entender que el Esquema Nacional de Seguridad es un tema regulatorio, pero también que es una oportunidad que incrementa la seguridad. Por otro lado, el apoyo de lo que sería a nivel local de Microsoft y a nivel internacional de las diferentes partes de la organización para poder realizar el trabajo, así como el conocimiento, la operativa, estructura y responsables a nivel nacional e internacional, o el conocimiento de los propios servicios que se ofrecen a los clientes. Por último, en cuanto a las conclusiones, lo importante es que se han identificado los requisitos de Lens que aplican a estos servicios de Microsoft. Se han identificado los controles internos de la compañía que permiten cumplir con el esquema. También se han identificado las configuraciones específicas a establecer cuando se ofrecen servicios a la Administración. Este es un aspecto muy importante que ayudamos a las organizaciones que prestan servicios a la Administración a determinar en función del nivel que tenga que cumplir de Lens qué servicios tienen que ofrecer o qué servicios complementarios tienen que ofrecer para cumplir con ese nivel de exigencia del Esquema Nacional de Seguridad. También se ha aportado visibilidad a las áreas internacionales de Microsoft de las exigencias de la regulación española y, en concreto, del cumplimiento o las necesidades de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, y se ha conseguido una gran implicación por parte de los equipos internacionales de Microsoft para lo que serían las tareas de cumplimiento del esquema. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La siguiente parte de la presentación tiene que ver con la parte de gestión de identidades. Siempre que hablamos de lo que hay actualmente en el mercado sobre el tema de nube y sobre el tema de aplicaciones en la nube, nos llenamos la boca con aplicaciones y temas innovadores y muchas veces se suele olvidar la parte fundamental de la seguridad, que es la parte de la identidad. En este sentido, Microsoft lanzó hace 1 año y medio una plataforma que se denomina Microsoft Azure Active Directory, que no es un directorio activo. Microsoft ha puesto ese nombre para confundir, básicamente. Es una plataforma destinada a la gobernabilidad de la identidad y la gestión del acceso a todas las aplicaciones, allí donde estén. Lo más importante es que está basada en estándares, evidentemente SAML, OAuth y otros estándares. ¿Cuál es el objetivo de la plataforma? En un mundo repleto de dispositivos, de aplicaciones de cualquier tipo, tanto en la casa como en diferentes nubes, como podéis ver aquí en la presentación, que son accedidas desde múltiples dispositivos y diferentes lugares, el objetivo de la plataforma no es más que disponer de un acceso seguro que permita autenticar al usuario independientemente del dispositivo que esté utilizando para poder acceder a esas aplicaciones y poder utilizar tanto su plataforma de autenticación de su organización como cualquier proveedor de identidad que esté disponible. De esa forma, de forma sencilla y ágil, el usuario podrá acceder a cualquier aplicación desde un punto de vista de autenticación y de autorización utilizando cualquier proveedor de identidad, ya sea el suyo o ya sea el de cualquier proveedor de identidad existente. Lo importante de la plataforma es que recoge, evidentemente, todos los accesos de cualquier tipo de usuario y permite un acceso condicional dependiendo de dónde esté el usuario, dependiendo de qué grupo dentro de los permisos de a qué aplicaciones pueda acceder y, evidentemente, también dependiendo del estado del dispositivo, qué tipo de dispositivo es, qué versión tiene, si está gestionado por la organización, si no está gestionado. Hay muchas ventajas desde el punto de vista de facilidad de acceso a las aplicaciones, pero más desde el punto de vista de seguridad, porque no solamente permite para el usuario un single sign-on de todas esas aplicaciones a las cuales puede acceder, sino además permite disponer de un segundo factor de autenticación para aquellas aplicaciones que consideremos necesarias. Informes y auditoría y además autoservicio. Para que veáis un poco el ejemplo real de esta plataforma, como podéis ver en pantalla, la plataforma dispone de, evidentemente, un sitio donde están todos los usuarios, allí donde estén. Pueden ser usuarios de la propia organización o usuarios de Hotmail, Gmail o cualquier tipo de usuario. Dispone ya de una preintegración de alrededor de unas 2.500 aplicaciones SaaS que se están cargando.
Permite agregar cualquier tipo de aplicación que esté actualmente ya integrada en la plataforma o aquellas aplicaciones que queramos integrar, porque como es una plataforma basada en estándares, pues permite integrar cualquier tipo de aplicación siempre y cuando, evidentemente, cumpla el estándar, ¿vale? Aquí vemos un montón de aplicaciones que ya están preintegradas con la plataforma para poder dar acceso a aquellos usuarios que consideremos. Una parte muy importante es la parte de informes. No solamente disponemos de los informes respecto al tema del acceso de los usuarios, sino que Microsoft, al disponer de un thread de inteligencia donde tenemos información de todas las posibles vulnerabilidades que pueda haber en la red y que actualmente compartimos con el CNI, alrededor de 2 teras de información cada 5 segundos aproximadamente, esa información también se agrega en esta plataforma, de modo que podemos obtener información sobre inicios de sesión de dispositivos que pueden estar infectados o inicios de sesión de direcciones IP que pueden ser sospechosas, ¿no? Porque pueden pertenecer a malware o pueden pertenecer a ataques en un momento determinado. También tenemos diferentes tipos de reportes, ¿vale?, relacionados con la auditoría y también reportes relacionados con aprendizaje automático. El hecho de que una persona se autentique en Madrid y que a los 5 segundos se autentique en Brasil, pues a no ser que sea ubicuo, es algo bastante difícil, ¿no?, de hacerlo. Por tanto, ya terminando, es una plataforma que evidentemente es una plataforma como servicio que permite realizar estas funcionalidades de forma resumida, ¿vale?, y que actualmente pues, se utilizan bastantes organizaciones. De hecho, por ejemplo, una de las organizaciones que la utiliza para su plataforma digital es el propio Real Madrid, ¿no?, que es para autenticar y para poder direccionar sus 450 millones de fans alrededor del mundo, ¿no?, utilizando los diferentes proveedores de identidad, no solamente los que tiene el Real Madrid registrados en su base de datos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En esta otra sección vamos a hablaros de la seguridad con Office 365. Para los que no lo conozcáis, Office 365 es la solución de productividad de Microsoft en la nube, que va a englobar servicios como el correo electrónico, como la parte de red social, como documentos en la nube, colaboración, chat, videoconferencia, servicios incluso más novedosos como puede ser el storytelling o servicios de inteligencia empresarial que me van a dar, pues van a enriquecer todo lo que es la productividad alrededor de mi empresa. Como decimos, es una solución de Microsoft en la nube. En lo relacionado a la seguridad, un aspecto fundamental es el relativo a todo lo que es el diseño de los data centers donde se alberga el servicio, tanto en la parte de diseño físico como en la parte del diseño lógico, y tanto como es el diseño como la operación del mismo data center, ¿no? Y aquí tenemos cosas, por ejemplo, a nivel de operación, que es que separamos completamente la operación, los operarios que pueden cambiar un disco, de realmente la gente que está operando la plataforma. El que está operando la plataforma no está físicamente en la misma ubicación del data center en Dublín, operarios en Londres, por ejemplo, y el que cambia el disco realmente no sabe qué es lo que hay en ese centro de datos. Por otro lado, tenemos cosas también como la separación de redes, todo el tema de seguridad a nivel de red, todo el tema a nivel de separación de clientes, separación de datos que se albergan dentro de lo que es el data center, ¿no? Y la seguridad física, bueno, pues aquí también tenemos muchas medidas de cómo se accede al data center, cuáles son las medidas de acceso al data center, cómo se han diseñado, cómo son las capacidades de recuperación ante fallos, etcétera. Hay otro aspecto fundamental, no menos importante, que es los controles que dejamos a disposición de los clientes para que ellos puedan configurar y parametrizar en base a los requerimientos legales de cumplimiento que tengan o políticas internas. Entonces, aquí tenemos diferentes controles, diferentes bloques. Una parte que podríamos hablar es la parte, por ejemplo, de autenticación del usuario, de validación del usuario, muy relacionado con lo que os ha contado Agustín. Aquí tenemos medidas de seguridad como dobles factores de autenticación para acceder a lo que es el servicio, poder limitar qué usuarios acceden a cada servicio, poder limitar desde dónde acceden, es decir, que puedan acceder desde unos equipos pero no desde otros equipos. Ese tipo de tecnologías se incluyen en el servicio para que nuestros clientes las puedan habilitar y puedan definir sus propias políticas. A nivel, por ejemplo, también de lo que es cumplimiento, tenemos políticas que van a permitir retener la información, que independientemente de que un usuario quiera borrarla, pues la información permanezca en el sistema. Tenemos políticas para evitar la fuga de información,
fuga de información a través de correo electrónico o fuga de información, documentos que se puedan subir a la nube. Tenemos políticas de DLP que podemos configurar para que poder garantizar que los datos que tenemos en la red pues, estén lo más seguros y lo más protegidos posibles y que no haya fugas de información. Tenemos también toda una serie de medidas alrededor de, por supuesto, de anti-malware, de anti-spam en la parte de correo. Siempre hay unos mínimos de seguridad, pero a partir de ahí cada organización puede ser lo exigente que quiera ser. Aquí podemos parametrizar reglas pues, para evitar pues, cierto envío de información al exterior o para controlar nosotros cómo de exigentes vamos a ser con el correo basura, con el correo spam. Y luego también tenemos pues una parte muy importante también, que es la parte de cifrado, es decir, cómo vamos a cifrar los datos que estamos subiendo a la nube. Por último, y no menos importante, todo esto que os he contado, pues al final está sometido a una auditoría anual, una auditoría externa anual, y también pues tiene el aval de todas las certificaciones que posee lo que es el servicio Office 365. Aquí, por ejemplo, poseemos el estándar, cumplimos con el estándar ISO 27001, cumplimos con un nuevo estándar específico de soluciones de nube pública, el 27038 es un nuevo estándar que precisamente lo que va a controlar es todo lo que es la privacidad de los datos. Y no solamente estándares, sino que también, pues, como comentaba antes Valentín, pues, hitos importantes como es la adoptación del Esquema Nacional de Seguridad, la parte de la adoptación de lo que son las cláusulas modelo Unión Europea, o también otro hito importante como fue el comunicado de la Agencia Española de Protección de Datos avalando las transferencias internacionales de datos dentro de lo que es el propio servicio de Office 365. Dentro de todo esto que os he contado, en los siguientes apartados nos vamos a centrar en tres aspectos que normalmente son las principales inquietudes de todos los clientes y organizaciones cuando quieren subir sus datos a la nube, ¿no? ¿Están seguros mis datos? ¿Va a poder acceder cualquiera a mis datos? ¿Quién puede acceder a mis datos? ¿Voy a perder el control de la información? ¿Voy a perder el control de mis usuarios? Entonces, vamos a ver qué medidas tenemos en Office 365 precisamente pues, para cumplir con esos requisitos, con esas inquietudes, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de la parte de cifrado. A nivel de cifrado, comentaros, todos tenemos distintos niveles de cifrado. En primer lugar, tenemos cifrado en tránsito, todas las conexiones al servicio, todas las conexiones dentro del propio servicio, entre los servidores que están dentro del data center y prestan este servicio, todas las conexiones que se establecen entre distintas soluciones, todo siempre va cifrado a nivel de transporte, a nivel de tránsito. Aquí hablamos pues, de protocolos TLS, SSL y todo ese tráfico siempre irá cifrado. Tenemos la garantía de que todas esas comunicaciones en ningún momento, incluso aunque quisiéramos configurarlo, vamos a poder configurarlo una comunicación que no vaya cifrada. Tenemos cifrado en almacenamiento. Todos los datos que se albergan, que se guardan en la nube, en la solución de Office 365, todos esos datos que decíamos antes de documentos, por ejemplo, correos, siempre estarán cifrados. Hablamos también de cifrado de contenido. Y lo que es más importante, y esto es clave, la gestión de las claves con las que se va a cifrar. También le podemos dar al cliente el control sobre esa gestión de esas claves, ¿no? Para que vosotros estéis en propiedad, la organización esté en propiedad de las claves maestras con las cuales se va a cifrar esta información. Entrando un poquito más en detalle, hablábamos de cifrado en almacenamiento, comentaros que aquí lo que hacemos es que en cualquier disco que vaya a albergar datos de cliente, esos discos están cifrados con tecnología de BitLocker. Pero es que además, adicionalmente, tenemos un nivel adicional de cifrado a nivel de aplicación. ¿Qué es lo que hacemos? Pues que cada uno de los documentos que guardamos en la nube se va a cifrar con una clave diferente, con una clave individual. Es más, si el documento es un documento grande, lo que hacemos es dividirlo en trozos de 64K y cada uno de esos trozos se cifra con una clave diferente. Y todo esto pues, almacena en distintos sistemas de almacenamiento cada uno de estos bloques, ¿no? Con lo cual, al final, como veis, es una protección adicional a que el propio disco también esté cifrado. El siguiente paso que vamos a dar es que esa gestión de esas claves la pueda controlar el propio cliente. Entonces, algo que a partir del 2016 es algo que el cliente va a poder hacer, gestionar las claves con las que se está cifrando todo este contenido en almacenamiento. Cifrado en almacenamiento, al final lo que me está protegiendo es que alguien pudiese robar un disco del data center y pudiese acceder al contenido de ese disco, ¿no?
Pero ¿qué es lo que ocurre si un usuario descarga un documento que se ha subido a la nube, lo descarga y lo guarda en una memoria USB? En ese caso, por ejemplo, ya perderíamos el cifrado. Para eso lo que tenemos son otras medidas de protección, que es el cifrado de contenido. En este caso hablamos de tecnología de IRM en nuestra solución de Azure Write Management. Aquí lo que hacemos es que el documento, el correo, siempre estará cifrado, independientemente de dónde lo envíe o dónde lo guarde. Siempre permanecerá cifrado, y no solamente cifrado, sino que además lo que vamos a hacer es delimitar qué usuarios pueden acceder a esa información y qué pueden hacer con la misma. Que no puedan, por ejemplo, copiar, que no puedan imprimir, que no puedan reenviar esa información a otros usuarios. Esta plataforma de Write Management soporta un escenario que llamamos de Bring Your Own Key, que al igual que antes en almacenamiento, aquí estamos hablando de que sois vosotros, las organizaciones, la que estáis controlando y gestionando la clave maestra con la que se va a cifrar todo este contenido. En este caso utilizamos módulos hardware, utilizamos solución de HSM de Thales, HSMs de Thales que están en la propia organización y HSMs de Thales que están en la nube de Microsoft. Y al final, mediante lo que es el ámbito, el contexto de seguridad de Thales, pues hay ese intercambio de clave y que la clave la vais a gestionar siempre vosotros. Otra inquietud, como decíamos antes, es ¿quién puede acceder a mis datos? ¿Un operario de Microsoft va a poder acceder a mis datos que yo subo a la nube? La respuesta es que no. Aquí hay un proceso de validación, de autorización, en el cual se le va a permitir o no, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Simplemente un poco de números, ¿no? El datacenter de Microsoft, al final albergamos millones de usuarios, estamos hablando de datacenters de distintas regiones geográficas, hablamos de cientos de miles de servidores y estamos dando unos tiempos de disponibilidad de 99,99, ¿no? Como os podéis imaginar, el gestionar todo ese número de servidores y usuarios, pues al final lo que tendemos y lo que queremos es que las operaciones sean lo más automáticas posibles. Si lo viésemos a nivel de dimensión, veríamos una gran bola que va a ilustrar, ¿no?, las operaciones que son automáticas, y veis un pequeño punto negro que son las operaciones que requieren intervención humana. Y dentro de ese punto negro, un punto aún más pequeño son las operaciones que requieren acceso a los datos de cliente, dentro de ese conjunto de operaciones en las cuales interviene un personal de Microsoft. En ese tipo de situaciones siempre hay un proceso de validación, de autorización, para darle al usuario los menores privilegios posibles durante el menor tiempo posible para solucionar pues, alguna operación del data center. Ejemplos, pues que algún documento esté corrupto y haya que recuperar ese documento. Pues en ese caso lo que va a hacer el ingeniero de Microsoft, tras una petición de soporte del cliente, es abrir un proceso que llamamos de lockbox. En ese proceso de lockbox, al final es un sistema de escalación donde siempre un manager de Microsoft, en la cadena de mando de Microsoft, tiene que autorizar ese acceso. En este caso, lo que estamos haciendo además es incorporar al cliente a esa cadena de mando, a esa cadena de autorización. De tal manera que una vez que el manager de Microsoft ha aprobado el acceso a esa operación, vosotros vais a tener que autorizar también al ingeniero para que pueda acceder a esos datos para poder solucionar ese problema técnico. Si vosotros no autorizáis, el ingeniero no podrá acceder. Con lo cual, siempre vais a estar informados y vais a ser parte de ese proceso de autorización para que nosotros podamos acceder a vuestros datos para solucionar cualquier problema técnico. Tenéis la garantía. Aquí hay todo un sistema técnico que evita que los ingenieros de soporte, los ingenieros de operaciones, puedan acceder a los datos si no tenemos esas autorizaciones. Por último, otra inquietud. ¿Pierdo el control? ¿Pierdo el control de mis usuarios? ¿Pierdo el control de las acciones? ¿De qué se está haciendo? Pues aquí tenéis también las garantías de que tenéis acceso pues a todos los informes, a todos los logs, a todos los informes de auditoría dentro de lo que es la plataforma. Trabajamos incluso para suministraros una nueva interfaz, una interfaz de actividad, que al final es una nueva API, que lo que va a hacer es todos los eventos relacionados con la actividad dentro de vuestra cuenta o dentro de vuestra cuenta de Office 365, pues queden registrados y que además, pues mediante esta interfaz podamos exportar, podamos explotar pues desde nuestras propias aplicaciones que nosotros desarrollemos o aplicaciones del mercado que al final van a hacer correlación de eventos y que puedan incorporarlo al resto de eventos que tengas en el resto de soluciones de la casa. Entonces, como veis, al final, aunque llevemos los datos a la nube, podéis tener la certeza de que van a estar seguros y que además no perderéis ni el control de quién accede, cuándo accede y qué es lo que está ocurriendo allí. Muchas gracias. Buenas tardes.
Para terminar, mi objetivo en esta última parte es que conozcáis algunas tecnologías de seguridad que se incorporan con Windows 10. Ninguna tecnología os va a solucionar todos vuestros problemas, pero igual que los atacantes cada vez utilizan técnicas más modernas y más sofisticadas para hacer sus ataques, vosotros también tenéis que disponer de técnicas más modernas para la protección. Haré una breve introducción a una serie de tecnologías para que las conozcáis y en el caso de que os sean útiles las podáis utilizar. Estas 3 tecnologías son el Credential Guard, Microsoft Passport, que a alguno de vosotros os sonará el nombre, pero es otro Microsoft Passport. Como decía Agustín, confundimos un poco con los nombres, es para manteneros entretenidos. Y por último, el Device Guard. Lo que comentaba antes, no significa que utilizar estas tecnologías os vaya a proteger de todos los posibles ataques. No, ninguna tecnología por sí sola es la solución a los problemas de la ciberseguridad. Pero es importante que conozcáis que están disponibles, que se incorporan en Windows 10 y que las podéis utilizar para protegeros. El primer caso, Credential Guard, la visión cuando han diseñado esta tecnología es fortificar el almacenamiento de credenciales en los entornos Windows. La idea es que actualmente, en versiones de Windows anteriores a Windows 10, el robo de credenciales es bastante común en los ataques APT. Un atacante toma control de una máquina, escala privilegios y a partir de que ya ha escalado los privilegios, lo siguiente que hace es consigue todas las credenciales que están en ese equipo. Y esas credenciales las utiliza para moverse lateralmente en la red e ir obteniendo diferentes objetivos, atacar a otros equipos, obtener la información que quiere. ¿En qué se basa este tipo de ataques? Y, de hecho, si alguno de vosotros habéis utilizado herramientas como Mimikatz para hacerlo, se basan en la arquitectura tradicional del kernel de Windows, en el cual básicamente hay 2 entornos, el modo usuario que no es privilegiado, el modo kernel que sí es privilegiado, pero como os comentaba, si alguna vez habéis utilizado alguna herramienta como Mimikatz para robar credenciales de Windows, era bastante ilustrativo porque lo primero que haces es, soy administrador, tengo privilegios sobre todo el software, lo siguiente que hago es, me pongo en modo depuración y lo tercero es, me atacho al proceso LSA. A partir de ahí, en la memoria del LSA están las credenciales y eso es lo que hacen los atacantes. ¿Cómo proteger esas credenciales en este modelo? Realmente es muy difícil porque tenemos una parte de hardware, pero el administrador tiene control total sobre el kernel. Lo que hemos incorporado en Windows 10 es lo que se llama una arquitectura de seguridad basada en virtualización y es aprovechando que los procesadores modernos incorporan tecnologías de virtualización y que incorporan controles para que los procesos de una máquina virtual, la memoria de una máquina virtual no colisione con otras, hemos añadido de manera automática y transparente para el usuario otro kernel que se ejecuta en un entorno que está separado y que, igual que el kernel tradicional de Windows, tiene su modo usuario y su modo administrador. En ese kernel lo que sí que hacemos es ejecutamos unos procesos especiales, unos procesos que tienen que ver con la seguridad. Ejecutamos un proceso que tiene que ver con la LSA, la Local Security Authority, justo lo que se estaba comentando ahora. Ahí es donde queremos que residan las credenciales, donde vamos a hacer más difícil al atacante leer esas credenciales. Tenemos también un proceso de Virtual TPM para poder realizar operaciones criptográficas sin tener acceso directamente al TPM. Y otro proceso que será muy interesante cuando os comente el Device Guard, que es la verificación de la integridad del código. Poder separar de donde se está ejecutando, del kernel de Windows, los procesos que verifican que ese código es correcto, no ha sido alterado y está correctamente firmado. Con esta nueva arquitectura
que es completamente transparente al usuario, lo que se consigue es que un atacante que ha conseguido hacerse con el control total del sistema operativo, que ha conseguido hacer un exploit, elevar privilegio y ser administrador en esa máquina, de partida no va a poder acceder a los secretos, en este caso del LSA, que es lo que hace los ataques de pass de hash, pass de ticket, etc. Sigue teniendo el control total del sistema operativo, que no es mínimo, pero tenemos una capa adicional de protección porque no va a poder robar esas credenciales y no las va a poder utilizar para ataques de movimientos laterales. Lo que os comentaba antes, esta tecnología no es la panacea, no significa que eliminemos todos los tipos de ataque, pero aquellos que estéis preocupados por ataques de este tipo, que sepáis que en Windows 10 se incorpora esta tecnología, tiene algunos requisitos hardware, es decir, hacen falta las extensiones de virtualización de los procesadores, hace falta configurarla, pero podemos hacer más difícil a un atacante una vez que tengo control de la máquina, extraer todas las credenciales de esa máquina. Se lo vamos a complicar bastante. La segunda tecnología que os quería comentar es Microsoft Passport. Los que llevéis cierto tiempo en este mundillo os sonará un Microsoft Passport de hace unos años. Este es otro diferente. La idea de este Microsoft Passport es implementar una serie de estándares que ha definido una alianza, la Firewall Alliance, de la que Microsoft es parte, y que lo que quieren es un objetivo bastante ambicioso, pero que yo creo que es asumible, eliminar las contraseñas. Lo que comentaba antes con Credential Guard es parecido a Microsoft Passport. Eliminar las contraseñas no resuelve todos nuestros problemas de seguridad, pero ahora mismo las contraseñas son uno de los puntos débiles de la mayoría de los sistemas. Son un punto débil porque las contraseñas el usuario tiende a reutilizarla en los diferentes sistemas. Es fácil engañar al usuario para que teclee su contraseña en una página maliciosa y a partir de ahí suplantarle. Entonces, lo que ha propuesto esta alianza, la Firewall Alliance, es un mecanismo basado en criptografía asimétrica en el cual no hay una contraseña, no deja de ser una clave simétrica, un conocimiento compartido. Lo que ellos proponen es eliminar la parte simétrica y utilizar un mecanismo 100% asimétrico, en el cual hay dos procesos. Un primer proceso que es el registro, en el cual de alguna manera yo demuestro que estoy detrás del dispositivo, ya puede ser con un segundo factor, una llamada de teléfono, un mensaje SMS, y una clave que he generado en mi dispositivo, una clave asimétrica, queda registrada en el servicio como clave para autenticarme a mí como usuario en ese servicio. A partir de ahí, cuando la tengo que utilizar, lo que me envían es un reto y yo respondo utilizando la clave simétrica, que yo no me la sé, la clave asimétrica, perdón, que yo no me la sé, pero que mi dispositivo la puede guardar y la puede guardar en un elemento hardware como un chip TPM para responder a ese reto. Hay una parte de segundo factor que es para que esto no sea automático y una vez que te han robado el dispositivo tengan el control de tu sistema, es lo que se llama gesto de usuario, que ahí veis con el dedo, que es que el usuario dé el consentimiento para el uso de esa clave. Ese consentimiento puede ser un PIN o puede ser un dispositivo biométrico. Entonces, esta propuesta que hace la FIDO Alliance de mecanismo de autenticación, Microsoft lo implementa y lo implementa ya desde Windows 10 de la siguiente manera. Un usuario tiene su identidad en cualquiera de los sistemas que ha comentado antes Agustín, en un proveedor de identidad. Lo primero que tiene que hacer es o crear una cuenta o registrarse con estas credenciales. A partir de ahí, en el entorno Windows, él tiene que elegir un gesto de usuario, que puede ser un PIN o puede ser una parte biométrica.
En Windows 10, en la parte biométrica está soportado la huella digital, el reconocimiento facial y el reconocimiento de iris. La idea es que esos biométricos o ese PIN no viaja al IDP, sino que protege la clave privada que se genera en el dispositivo. A partir de ahí, yo genero una clave privada, la envío y la autentico con el IDP y queda registrada en el IDP. Cuando la quiero utilizar, tendré que utilizar otra vez mi gesto de usuario para desbloquearla. Y cada vez que desbloquee esa clave privada, podré obtener tokens de autorización de ese IDP para acceder a entornos de Internet o incluso a entornos de intranet. Una puntualización que quiero hacer aquí en el diseño general que hace la FIDO Alliance está muy pensada para usuario final en un entorno de Internet. Pero la implementación de Microsoft en Windows 10 es válida tanto para un entorno Internet como para una intranet. De hecho, la visión que tienen con Microsoft Passport es conseguir un mundo sin contraseñas y, a partir de ahí, incrementar la seguridad. Y, por último, la última tecnología que os quiero comentar es DeviceGuard. La visión de esta tecnología, como os comentaba en las anteriores cuando la diseñan, es poder tener un dispositivo confiable en el cual todo el código que se ejecuta ha sido verificado y ha sido firmado digitalmente. La idea es que actualmente en los entornos hay muchas aplicaciones, se desarrollan aplicaciones a medida, nos descargamos aplicaciones y muchas veces no sabemos quién la ha desarrollado y no sabemos si esa aplicación ha sido verificada. De hecho, los motores antivirus tradicionales se basan en tener muestras de código malicioso conocido. La idea que subyace y el objetivo que tiene DeviceGuard es al revés, que antes de ejecutar un código sepamos que ese código ha sido verificado y que no ha sido alterado. ¿Cómo se implementa DeviceGuard? Pues básicamente es un proceso de verificación en cadena que empieza desde el arranque y que tiene diferentes componentes. Tiene un componente que verifica que el sistema de arranque, la UEFI, lo que antes era la BIOS, pero en la versión moderna, no ha sido alterado. A partir de ahí verificamos que los primeros entornos de Windows son íntegros y ahí entra la parte que os comentaba del Virtual Secure Mode y la parte de confiabilidad o integridad de código en modo kernel, que ahí en el gráfico es el KMCI, eso es el Kernel Mode Code Integrity. Eso se ejecuta en un sistema operativo diferente, en un kernel diferente del kernel que ve el usuario. Y ahí se verifican todos los binarios de Windows que se van a ejecutar en el modo usuario, todos los drivers y todos los procesos que se van a ejecutar en modo kernel. Y no se va a cargar ningún driver ni ningún proceso si no verifica la integridad del mismo. Además, para todos los procesos de modo usuario existe otro proceso que es el User Mode Code Integrity, que va a verificar cualquier aplicación que se va a cargar en modo usuario. Además de esto, las aplicaciones tendrán acceso bloqueado o no a diferentes partes del sistema con tecnologías como App Locker. Lo que os comentaba antes, esto no significa la solución a todos los problemas, porque implica que firmemos digitalmente todas las aplicaciones que se van a ejecutar, que pasen por un proceso de verificación, va a llevar cierto tiempo, pero es una tecnología que está disponible ya con Windows 10 y en determinados entornos se puede utilizar para garantizar que no se ejecuta ningún proceso que no ha sido verificado en su integridad. Además de esto, Microsoft incorpora un montón de tecnologías de seguridad más. Como la idea no era abrumaros, las dejamos ahí apuntadas por si queréis indagar en ellas.
pero lo que queríamos sobre todo era que conocieseis este tipo de tecnologías por si necesitáis utilizarlas, podáis buscar más información o preguntarnos a nosotros.